Pues buenos días a todos y muchas gracias por participar en este webinario sobre las oportunidades que un país como un mercado como Georgia ofrece a las empresas españolas y a las empresas andaluzas en este caso en concreto. Es multisectorial, no lo tenemos dividido por ningún sector concreto, pero sí es verdad, bueno, pues que hay sectores que pueden ser más interesantes que otros y que saldrán a lo largo de la presentación. Soy Javier Domínguez, algunos ya me conocéis, soy el responsable de el mercado de Asia Central, Asia Central y Cáucaso, además de China y Australia, dentro del departamento del área de internacionalización del departamento de la rama de Asia, en la que Paola Castro, que también nos acompaña, es la jefa de sector de mercados asiáticos. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por participar. En este caso en concreto trabajaremos el mercado de Asia, perdón, de Georgia. Como siempre hacemos, desarrollamos un webinario, una jornada técnica en la que tratamos de explicar bien estos mercados y posteriormente convocamos una misión directa presencial para aquellas empresas que estén interesadas en abarcar estos mercados, puedan ir allí a reunirse, a sentarse, a saber más del mercado, pero ya in situ dentro de las oportunidades que se explican. El panelista de hoy es Adolfo Romero de Marcelo, a quien muchos también los conoceréis. Es el director de SKZ, que es la consultora que hace las labores de antena nuestra en estos mercados. ¿Vale? Adolfo es un gran conocedor de todos los mercados. Ya lo habéis conocido mucho y habéis podido comprobarlo él nos va a hacer una presentación sobre Georgia tocando los distintos aspectos. ¿Vale? Eh, tenéis todos la convocatoria para la misión directa si estáis interesados. De todas maneras, en el chat colgaré ahora el enlace para aquellos que no la hayan recibido, que no la tengan, y para que sea más sencillo inscribirse. ¿Vale? Pues nada, Adolfo, eh, continuamos contigo, si te parece bien, y yo continúo aquí para cualquier duda que pudierais tener de esta jornada técnica o de la misión, o lo que sea. Muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días. Javier, confírmame por favor que la presentación está en pantalla completa y que se ve perfectamente. Se te oye bien y está en pantalla completa. Muy bien, pues nada, empezamos. Eh, Vamos a hablar de Georgia. Este es un mercado muy interesante, muy estratégico y que está dando mucho que hablar en nuestra región de Asia Central y Cáucaso. Perdón, Adolfo, después de ahora está en pantalla completa. No la toques. Gracias. Sí, ahora no, sí, ¿verdad? Vale. Bueno, quiero deciros cosas de Georgia que pueden ser interesantes hoy. Es un mercado que ha pasado por una historia reciente muy interesante, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que ahora vive un momento de prosperidad, de seguridad, donde la cultura, la modernidad, la arquitectura, y combinado con la naturaleza hace de este país un país realmente interesante que conviene explorar. Evidentemente hoy estamos para hablar de negocios, pero si tenéis la oportunidad de visitarlo algún día como turista, no os va a decepcionar en ningún caso. Es un país maravilloso y muy agradable para el visitante. Georgia a día de hoy está ocupando un lugar, como decía, geoestratégicamente muy relevante, ya que forma parte de una nueva ruta de transporte de la que vamos a comentar ahora unos detalles, y le está posicionando como el centro neurálgico de la logística en toda la región. Por eso hoy creo que es importante que conozcáis un poquito más de este mercado, que lo posicionéis bien en el mapa. Vamos a ver cuál es la situación geopolítica de su entorno, porque yo supongo que seguís las noticias y tenemos el ruido de la guerra de Rusia y Ucrania, los diferentes conflictos ahora
por Oriente Medio, cómo afecta todo esto a nuestra región, en este caso a Georgia. Y evidentemente vamos a hablar de las oportunidades de negocio y de cómo entrar en el mercado sin riesgos. Cualquier pregunta que queráis ir haciendo sobre la marcha, si queréis, lo podéis ir dejando en el chat y cuando terminemos la respondemos una a una por orden de llegada. Bueno, Georgia encaja dentro de una zona que se llama el Cáucaso. Nosotros le llamamos el Cáucaso, que se compone por Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Voy a ponerme el puntero para dejaroslo aquí muy clarito. Mira, esta zona. El polígono verde es Asia Central y Cáucaso en su conjunto. Le separa el mar Caspio, ¿no? Que está aquí. Aquí es donde está el petróleo, ¿no? Para que os hagáis una idea, por eso aquí está Irán, también están las costas de Rusia, Kazajistán, que es el gran petrolero, Turkmenistán, que tiene mucho petróleo también, y Azerbaiyán. Sin embargo, Georgia no tiene petróleo, pero tiene la gran suerte de ser un acceso, el único acceso marítimo, porque es el único que conecta realmente por mar a través del Bósforo con el mar Mediterráneo, el mar abierto, porque el Caspio no tiene salida al mar abierto, es un mar cerrado, un lago grande, totalmente cerrado y aislado. Por tanto, el hecho de que sea el único puerto de acceso le da un papel muy relevante. Por otra parte, tenéis que saber que el proyecto del que hablábamos antes, de transporte, va a cruzar directamente desde China. Bueno, ya lo hace. Ahora lo que va a hacer, va a intentar hacer es impulsarlo aún más. Va a atravesar Kazajistán y todos los países de Asia Central o Turkmenistán, van a cruzar el Caspio, van a entrar por Azerbaiyán, van a seguir por Georgia y a partir de aquí sigue la ruta terrestre hacia Europa por Turquía. Por tanto, Georgia, digamos que es un embudo ahora mismo, para bien y para mal, porque hasta que todas las infraestructuras no estén muy desarrolladas, tanto a nivel marítimo como a nivel terrestre, pues hay un poco cuello de botella, porque de buenas a primeras se ha encontrado que toda la ruta de mercancía del norte que cruzaba Rusia antes de la guerra se ha cerrado, ya la Unión Europea, desde la Unión Europea, con las sanciones y con ciertas medidas, se está desincentivando al máximo esta ruta de transporte. La ruta que podría ser terrestre también cruzaría Irán. Y ya vemos cómo está Irán y cómo está y el estatus de enemigo de Occidente que tiene, ¿no? En este momento y no es confiable. Aunque realmente no tenemos ningún conflicto abierto con Irán, ni mucho menos, porque realmente las sanciones son impuestas por Estados Unidos y son financieras, pero no es confiable. No vamos a invertir dinero por la ruta de transporte de Irán. No vamos a fomentar sus puertos, ni desarrollar sus carreteras, ni vías de tren desde la Unión Europea, y por tanto tampoco se puede ir a través de Irán. Es complicado y, bueno, muchas veces hay muchos retrasos en esta ruta. Y la otra que tenemos a través del mar, que desde Asia hasta Europa pues se tarda muchísimo tiempo. Entonces es la única vía posible. ¿Qué conlleva esto? Pues que toda la inversión en infraestructuras de transporte se está localizando justo ahí, en Georgia, Azerbaiyán y el resto de países de Asia Central. También es importante que sepáis que, bueno, al final la guerra de Ucrania tiene un componente muy local. Afortunadamente para el resto de mercados del entorno no se ha esparcido por otras repúblicas, no están metidas en la guerra, no tienen ningún tipo de sanción con Europa ni con Occidente. Son países neutrales que se mantienen al margen y en principio tenemos que aislarlo totalmente del conflicto ruso-ucraniano. Lo que sí ha ocurrido es que, bueno, al haber guerra entre Ucrania y Rusia y Bielorrusia, todo ese flujo comercial atraviesa nuestros mercados, todo el monopolio ruso de importadores, distribuidores se ha diversificado entre nuestros mercados y le ha favorecido en gran parte. Por otro lado, al final la posición estratégica que tiene esta región, rodeado de Rusia, de China, de India, de los países del Golfo y de Europa, pues le hace ser ahora mismo el punto por excelencia en la geopolítica a nivel euroasiático, ¿no? Por otro lado, por entrar y ampliar más el detalle, os voy a enseñar cómo es el Cáucaso, pero ampliado con un zoom, ¿no? Como os decía, las mercancías o el transporte va a entrar a través de ferry por Azerbaiyán, por Bakú,
cruzaría, está la capital Tbilisi, cruzaría Georgia y a partir de aquí, a partir de Batumi o Poti, que es otro de los puertos importantes, iría a través del Mar Negro o a través de Turquía por terrestre. Armenia en este sentido es un país un poco que juega un papel secundario. Tenemos a Azerbaiyán, que es el más rico, Georgia, que tiene unas grandes relaciones con Europa. De hecho, ya sabéis que tiene estatus de país candidato a formar parte de la Unión Europea. Y esto nos lleva también a una situación un poco extraña, interna, en la política de Georgia. ¿Por qué? Porque es curioso que en el gobierno de Georgia, que es un partido que ya lleva bastantes años en el poder, hay cierta relación, buena relación con Rusia, lo cual el pueblo georgiano no aprueba. El joven georgiano, la mayoría de su población, sin distinguir a la juventud, pero la juventud especialmente, quiere ser europeo, quiere formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, la cúpula y el poder del país quiere seguir manteniendo esos lazos con Rusia. No quiere decantarse por ninguno de los dos. Quiere seguir siendo amigo de Rusia y quiere seguir siendo amigo de Unión Europea, cosa que los jóvenes no quieren. Por eso a veces vemos manifestaciones que toman las calles durante 2 o 3 días con protestas, sobre todo por que el gobierno se decante hacia uno de los dos lados y que sea europeo, ¿no? Si vais a Georgia vais a ver por todas partes banderas de la Unión Europea y de Ucrania. Es curioso, es una foto bastante singular. Pero bueno, más allá de eso, es un país totalmente pacífico. De hecho, con el conflicto de Rusia, muchísimos rusos se fueron a Georgia. Eso ha provocado también un aumento muy grande en los precios de la vivienda, el alquiler vacacional, porque Batumi se ha convertido en un punto muy importante para el turismo ruso, ya que no pueden viajar a Europa con la misma facilidad que hacían antes, y por tanto esto ha hecho que el PIB y la economía y el capital fluya por Georgia. Esto es un mapa muy claro de las rutas de transporte que os explicaba antes, la anterior del norte que está cerrada, la del sur, que ya, bueno, la de marítima, mejor dicho, que recorre los diferentes canales a lo largo de más de 20.000 kilómetros y se puede encajar en 60 días, entre 45 y 60 días, y ahora mismo ya con los piratas del Mar Rojo, con los problemas del canal que lo cierran de vez en cuando, también genera inseguridad. ¿Cuál es la única ruta confiable de, como le llaman desde la Unión Europea, like-minded, o sea, países alineados con Europa? Pues al final nos queda la ruta del Middle Corridor, que ahora el Middle Corridor atravesaba especialmente Kazajistán, Azerbaiyán y Georgia. Ahora ya para darle un componente más regional se le llama Trans-Caspian Transport Corridor y va a ser un corredor que va a tener diferentes afluentes, por así decirlo, ramificaciones, y van a cubrir todos los 5 países de Asia Central, en este caso Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Van a salir por el Caspio a través de Kazajistán y los puertos de Turkmenistán, y a partir de aquí ya llegaría a Europa a través de multimodal con el Mar Negro o terrestre, es lo que os contaba. ¿Esto qué provoca? Pues es la ruta más corta, estamos hablando de 10-15 días de transporte entre Asia y Europa, y un ahorro muy importante en costes cuando funcione perfectamente. Ahora mismo hay un movimiento muy importante para esto y esperamos que a lo largo de este año y el siguiente ya el corredor funcione con una afluencia y un volumen grande, ¿no? Que ahora mismo, como os digo, hay ciertos cuellos de botella que hay que superar. En este escenario geopolítico que os comento, evidentemente hay ciertas incógnitas, pero también vemos mucha oportunidad, ¿no? Georgia, como os digo, se ha convertido realmente en un punto estratégico de esta antigua ruta de la seda. Ahora mismo, de hecho, se habla también de una ruta de la seda digital, porque Georgia se ha convertido en un gran receptor de inversiones en TIC en toda la región de Eurasia, muchas empresas están relocalizando en su territorio porque tienen grandes profesionales, y esto también está ayudando mucho al desarrollo de la zona. Como os he comentado, es un punto clave para el nuevo corredor de transporte, para este corredor, para impulsarlo y para que sea usado al mismo nivel y con el mismo volumen que tenía la ruta del norte que atravesaba Rusia.
También es muy importante deciros que tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Esto hace que casi todas las exportaciones estén exentas de aranceles a Georgia, lo cual le hace un punto de acceso a toda la región de Asia Central y Cáucaso excelente, ya que podemos enviar contenedores por marítimo y encima no tenemos aranceles, pero a su vez también tiene acuerdo de libre comercio con todos los países de la zona CIS, que es la antigua Unión Soviética. Por tanto, accedemos entrando en Georgia, y además ellos son muy buenos comerciales, por tanto, pueden ser polos multiplicadores para toda la región de más de 270 millones de personas, que no es poca cosa. Eh, Anteriormente Georgia Georgia es un país pequeño, no podemos decir que sea un gran país con una gran influencia, pero ahora está cogiendo un peso muy importante, porque ellos pueden cerrar el grifo del transporte y nos quedamos sin ruta alternativa. Por tanto, este peso le está haciendo que desde Europa se le haga más caso, que desde Europa tengamos más interés en el acercamiento. Por eso ha surgido también, entre otras cosas, el relanzar o el impulsar su candidatura a posible país miembro, ¿no? Evidentemente, con la guerra de Ucrania y Rusia, nosotros desde la Unión Europea lo que queremos es el acercamiento de estas repúblicas lo más posible a nuestra forma de hacer las cosas y alineados con la política occidental. Eso también le está dando más peso, aunque, como os digo, existe ese balance entre la política y el pueblo y la sociedad que no está del todo claro, ¿no? Y eso hace que no acabe de impulsarse al 100% la inversión extranjera desde Europa, porque hay cierta duda de por dónde vamos a atender en Georgia, ¿no? Para un lado o para otro. Se está beneficiando, como hemos dicho antes, de que ya muchas empresas no hacen negocios con Rusia por compliance, por responsabilidad civil corporativa y por otras razones, ¿no? Al final, la gente ya no quiere hacer negocios con Rusia. O si lo quieren hacer, dicen, bueno, yo me voy a implantar en Georgia, voy a abrir mi oficina de representación o voy a trabajar con un importador en Rusia, en Georgia, que me exporte, que me reexporte a Rusia. Y eso al final pues queda bien para todo el mundo y es lo que están haciendo muchas empresas. Por eso también se ha duplicado prácticamente las exportaciones de España a Georgia en 3 4 años. ¿De acuerdo? Eh, bueno, a nivel población, bueno, la población en toda la zona CIS, vamos casi a 240 millones, en Asia Central unos 80, en el Cáucaso pues tenemos la economía más grande de Azerbaiyán con unos 100 millones y Georgia con 4 millones, 4 y pico de habitantes. En términos de PIB per cápita, perdona, de PIB, PIB general del mercado, en la zona de Asia Central y Cáucaso, el más potente es Kazajistán, tiene una gran diferencia con todas las economías por sus grandes recursos naturales. Georgia está más retrasado, pero crece a un ritmo muy grande. Georgia lleva creciendo por encima del 5% varios años y se espera que los 2 próximos años también siga creciendo por encima del 5%. Por daros un dato, el año pasado creció en torno al 10% Georgia. O sea, realmente tiene unos crecimientos muy amplios y para ser un país sin recursos naturales, la verdad que va por una tendencia muy, muy importante. A nivel PIB per cápita, se sitúa en torno a los $7.200, que no está nada mal. Se consume bastante producto europeo y de importación de Europa. O sea, hay una alta preferencia por, su, por este tipo de producto de importación. Y, y la verdad que se espera que continúe aumentando, ¿no? Desde el 24 al 29 todos los bancos internacionales, todos los multilaterales dicen que va a haber un incremento total de en torno a un 46,2% de esta renta per cápita, ¿no? Este crecimiento, pues, bueno, se debe en gran parte al sector privado. La actividad económica se está impulsando enormemente. El turismo, las exportaciones, pues forman parte del lanzamiento de Georgia como una economía emergente. Y a largo plazo, bueno, a largo plazo proyectamos también crecimientos de la economía que pueden estar en torno al 4,5 o 5%. Todos auguran esto, ¿no? Desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los grandes actores. Por lo tanto, se espera que haya un crecimiento sólido y sostenible, ¿no? Por lo tanto, es un buen momento para ir a Georgia y para aprovechar esta tendencia de crecimiento. Repito, que es un país vecino de la Unión Europea,
está así clasificado como dentro de los Eastern Partners. Y aquí, pues bueno, la Unión Europea tiene diferentes políticas de sectores prioritarios, como son las energías renovables, la eficiencia energética, digitalización, infraestructura de transporte y de generar civiles, de sanidad, todo lo que es canalización, aguas, etcétera. Y bueno, hay muchísimas oportunidades en este sentido. También deciros que Georgia es uno de los países mejores posicionados en el Doing Business del Banco Mundial. De todas las zonas CIS, de todas las zonas exsoviéticas, es el número uno, ¿no? Y hablamos de que es el séptimo de 190 economías en el ranking, o sea, que realmente es un país muy friendly para hacer negocio. De hecho, abrir una sociedad en Georgia es muy fácil, los impuestos son muy bajos y lo que pretenden es atraer a la empresa extranjera para implantarse, relocalizarse y convertirse en el punto neurálgico de la zona de la región euroasiática. Um, es cierto que tenemos competencia, no os voy a decir que no, los turcos tienen influencia, los rusos tienen influencia, pero es que en sí el georgiano realmente tiene predilección por los europeos. Esto es Tbilisi, es una ciudad maravillosa, moderna, que merece la pena que paseéis, a caminarla entera. Merece mucho la pena, se come y se bebe vino de maravilla. Hacen muy buen vino, o sea, la exportación de vino no es sencilla porque ellos son muy buenos productores. Como podéis ver, también tienen costa, infraestructuras de turismo en la costa. Ahora mismo ya los precios en Batumi de las casas se han disparado, se han multiplicado un 200% por los rusos, ¿no? Que están invirtiendo y están comprando muchísimos apartamentos en la costa de Georgia. Y bueno, por decir unos datos, un país fiable para los inversores, según las grandes agencias calificadoras. Para CESCE tampoco tiene restricciones a corto y a largo plazo. No tenemos oficina comercial en Georgia, pero sí que tenemos una representación diplomática. Eso, bueno, nos debilita frente a otros competidores, como los italianos o los alemanes, franceses, etcétera. Espero que pronto se planteen abrir una oficina comercial. Y lo demás, pues ya lo he contado. Simplemente, fíjate, su posicionamiento de 190 economías, es un país que tiene el segundo puesto en facilidad de abrir una empresa, ¿no? Lo cual es bastante interesante y que para ser la zona en la que está, esto da mucha seguridad a los inversores. Su economía depende sobre todo de los servicios, ¿no? Turismo, logística, transporte, sector bancario, TIC es un 70%, pues tiene un sector industrial interesante como la minería, construcción, eh, agricultura, que está creciendo enormemente, la industria química, el textil y como no, el primario. Pero la agricultura la encajamos en el primario, me refería a la industria de empaquetado y de producción de alimentos terminados, que también está creciendo enormemente. En cuanto a qué países hacen más negocios con Georgia, bueno, pues Turquía y China y Rusia ocupan el top 3. Realmente esto suele pasar en casi todas las economías de la región. Nosotros, desde Europa, tenemos que entender que competimos no con ellos. Ellos tienen facilidad de transporte, precios más económicos y una calidad más baja en muchos casos, ¿no? Nosotros competimos con Alemania, competimos con Italia, competimos con Francia y como podéis ver, pues bueno, nosotros estamos en 130 millones frente a los casi 500 millones que está exportando Alemania. No sé, es que hablamos de 3 veces más o 4 veces más. Entonces no hay mucha excusa, ¿no? Realmente es una falta de interés comercial por parte de las empresas españolas tradicional por la zona de Eurasia. No porque nosotros no tengamos productos que no sean competitivos. Lo bueno, que las exportaciones españolas desde 2017-18 han crecido, con excepción del año del COVID, como podéis ver, hasta los 137 millones, pues prácticamente hemos casi duplicado las exportaciones desde el 2020, más que eso. ¿Qué exportamos sobre todo? Bueno, pues estos son algunos datos, ¿no? Material de construcción, textil, químico, automóvil, perfumería, plantas, alimentación animal, conservas hortofrutícolas, por-
de todo un poco, ¿no? El sector que más prevalece es el industrial. El industrial sigue siendo el sector más importante, con gran diferencia, seguido del agroalimentario, el bienes de consumo y bebidas, ¿no? Eh, Aquí os dejo un poco el dato de otros sectores un poco más detallados, donde bueno, se repiten en gran parte de lo que os he comentado antes. ¿Y qué exporta Andalucía? Bueno, Andalucía está el cuarto a nivel España, que no está nada mal, es el cuarto, la cuarta región que más exporta a Georgia. Sus exportaciones desde 2018 a 2010 también se han crecido, prácticamente se han duplicado desde entonces, lo cual es interesante. Exportamos productos de origen vegetal, ahí metemos aceite, podemos meter conservas, etcétera, industria, tecnología y un poco de todo, ¿no? La verdad que está bastante diversificado las exportaciones con la mm, preferencia del producto de origen vegetal, que es lo que más se consume. Otros sectores, más allá de la alimentación y bebida, que ahora voy a comentar un poquito más en detalle, bueno, simplemente mencionar aquí que apuestan también realmente por el producto de alta calidad. No es un mercado como hay otros en Asia Central o en la zona que son van más a precio y es más difícil entrar, pero las conservas, el aceite e incluso ciertos vinos, aunque para mí el vino lo dejamos porque realmente sigue entrando. Lo que pasa es que, bueno, a mí personalmente, ahora con el boom del turismo y con los grandes hoteles que se están construyendo y demás, y restaurantes, les gusta meter vino extranjero. Y el español tiene buen nombre. Sin embargo, realmente tengo mis dudas. La gastronomía sí que tiene muy buena imagen, la verdad. Es un sector que sí que gusta. La tecnología agrícola también tiene muy buena referencia. La verdad que desde Georgia se aprecia mucho el desarrollo que hemos tenido en Andalucía con la maquinaria agrícola, los sistemas de invernadero, nuestros productores de fertilizantes tienen bastante entrada. En construcción, bueno, más allá de la infraestructura de transporte, que ahí ya hablamos de carreteras, puertos, centros logísticos, etcétera, etcétera, en construcción civil se está demandando productos como la cerámica, la piedra natural y productos de acabado. Energía renovable, la energía solar y eólica se está intensificando en la región. Equipos médicos y farma, evidentemente también es un sector interesante. Y el turismo, todo lo que podamos pensar del sector auxiliar del turismo, equipamiento para hoteles, restaurantes, servicios y aplicaciones para el sector turístico también tiene mucho que hacer. Y la moda y el textil, ¿no? Que entra bastante bien en, en el mercado. Eh, Cógeme esto, por favor. Por otro lado, con el sector agroalimentario en detalle, me gustaría comentaros un poquito más, porque sé que hay muchas empresas que están interesadas en el sector. Em, vamos a comentar sobre el sector agroalimentario, que es un mercado emergente. Hay un creciente interés por los productos europeos, por la clase media. Esto es una realidad. Estamos viendo cómo poco a poco abren tiendas gourmet, poco a poco abren supermercados más modernos, más especializados, estéticamente siguiendo los estándares de Europa. También deciros que puede existir competencia local en vino, fruta y verdura, especialmente frutos secos, quesos y cárnicos también son relativamente buenos. Ahora bien, le gusta lo que viene de fuera, como a todo el mundo, ¿no? Nosotros en España compramos muchísimas cosas de Italia o de Francia y tenemos lo mismo aquí muchas veces, pero nos gusta el alternar y a ellos también. Y como suele pasar en estos mercados, especialmente lo que viene de fuera, pues a veces parece que es mejor, aunque ellos lo hacen bastante bien. Ellos tienen además una cocina muy singular y muy buena. Entonces, el tema de ingredientes también puede tener cabida para enriquecer sus platos locales. Si tú paseas por Tbilisi, te va a recordar mucho a Sevilla o a cualquier ciudad de Andalucía, porque tienen muchísimas terrazas, muchísimos restaurantes pequeñitos, con unas cartas muy elaboradas, platos muy elaborados. Realmente tiene una riqueza culinaria muy importante y ahí los ingredientes y temas sofisticados pueden encajar muy bien en el sector horeca. El sector de distribución, estamos viendo, hablando de importadores y distribuidores, también
estamos viendo que hay mucha reexportación de productos. O sea, no te extrañe que un importador te diga, oye, si no te importa, también quiero aspirar a venderte en Azerbaiyán o Armenia o incluso a Rusia. Todo eso es que os lo planteéis porque realmente incluso Ucrania tiene muy buena relación con Ucrania y muchos productos acaban en Ucrania también, porque Ucrania sigue comprando, siguen comiendo y siguen consumiendo equipos desde industrial, alimentos y bebidas, etcétera. También deciros que hay cadenas internacionales implantadas en Georgia, como puede ser Carrefour o Spar, y después tienen locales como Goodwill, Nicora, Magnolia, Fresco, Ramstore u otras más, que también ocupan un papel relevante. Pero ya, o sea, el hecho de que ya operen Carrefour, Spar y haya proyección de que otras sigan entrando, ya dice mucho. Tienen formatos diferentes, la gran superficie, el supermercado express en el centro de la ciudad más pequeño, con productos más, con precios un poco más elevados, al estar en unas zonas turísticas, zonas céntricas. Y bueno, normalmente no existen muchas restricciones, ni sanitarias ni de certificación, porque tenemos los acuerdos de doble, bueno, de acuerdos de libre comercio. Pero bueno, os recomiendo que veáis algunas antes de exportar o de intentar exportar, que chequéis un poco los aranceles y demás, ¿no? En algunos productos pueden ser un poco proteccionistas, pero no suele ser la habitual. Em, Como os he dicho antes, vemos que el aceite, la aceituna, le gustan mucho los chocolates y los dulces y los embutidos, que bueno, un punto también importante que no lo menciona, disculpadme, es que tanto Georgia como Armenia son de mayoría ortodoxa, por tanto, aquí sí que podemos vender nuestros embutidos de cerdo sin ningún problema. En Azerbaiyán y el resto de Asia Central no es que haya una restricción concreta, porque hay países que sí y otros que no, pero al ser mayoría musulmana, el embutido de cerdo tiene menos aceptación por lo general, aunque sí que hay un nicho de consumidores. Y sin más, os doy unos consejitos. Bueno, guiarse siempre por expertos, ir con nosotros con Extenda, o Contrade, disculpa, sigue siendo la mejor opción. Sabemos abriros las puertas con los realmente interesantes importadores, distribuidores, supermercados o empresas de construcción, importadores de construcción. Realmente hacemos una buena labor y conocemos muy bien el mercado. Es muy importante la relación personal. eh, Existen ciertas barreras lingüísticas, pero he de decir que Georgia es el país donde mejor inglés se habla de toda la región de exsoviética, incluyendo Rusia. Hablan bastante bien inglés. Les gusta mucho comunicarse a través de teléfono, Telegram y WhatsApp. La verdad, aunque de nuevo, quizás sea el país que mejor responde a los correos electrónicos de toda la zona. Ese es Georgia. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, la digitalización ha llegado hace tiempo y son bastante pro tecnologías y pro TIC, ¿no? O sea, que no vaya a tener ningún problema incluso en hacer un seguimiento por email y videollamada, mucho más sencillo que, por ejemplo, el mercado de Uzbekistán, ¿no? Son muy buenos anfitriones, os van a llevar siempre a sitios buenos a comer, va a ser muy agradable vuestra visita, ya lo veréis, la gente local es muy simpática. Es decir, que es un país pequeño y por tanto tienes que seleccionar muy bien a tu importador distribuidor porque eso de compartir la distribución en un país tan limitado no va a funcionar. Formas de pago, pues bueno, lo que siempre decimos en la zona, ¿no? Que intentéis negociar todo lo posible por transferencia upfront o pago adelantado porque el uso de la carta de crédito no es tan común. Hay seguridad jurídica, eso sí, es uno de los países que más seguridad jurídica tiene en la zona. Hay competencia de los turcos, no lo vamos a negar, pero ya vemos que Alemania exporta 5 veces más, ¿no? La ruta de transporte es importante que la estudiéis, si vais a ir a través de Turquía, si vais a ir a través del Mar Negro, estudiarla con antelación y si podéis delegarlo al importador. No se necesita visado. La ruta más habitual es a través de Turquía. Tenemos vuelos directos a Georgia y se han sacado algunos temporal por estaciones concretas o sesiones concretas del año, pero no está operativo constantemente. Las infraestructuras hoteleras son de primer nivel, hay hoteles de todo tipo.
más boutique, más grandes, suele ser casi todo hoteles boutique pequeños, ¿eh? O sea que si vais al centro de Tbilisi y tenéis que alojaros, no tengáis miedo a quedaros en hoteles pequeños, pues lo que dice Booking o Airbnb es realidad, o sea, las fotos y tal son hoteles que a priori os parecen, oye, no sé dónde muy bien voy porque es una casa reformada, tal, pero por dentro son muy modernos y cuidan mucho el detalle. Realmente el sector turismo está muy desarrollado y están acostumbrados a recibir a turistas para negocios y para ocio. Y finalmente el uso de la visa. Bueno, prácticamente puedes utilizar la visa en cualquier sitio. Bueno, yo incluso cuando voy, rara vez saco del cajero automático cash porque me aceptan visa prácticamente en todos sitios. De hecho, es el país de toda la región que antes ha lanzado el Apple Pay, el pagar con el móvil en todas partes, tiene sus propios sistemas locales desarrollados por empresas georgianas que están exportando a toda la región y se están utilizando en los comercios y en los restaurantes. Son herramientas digitales que han creado los georgianos, son muy avanzados, como os digo, en este sector y también tiene un potencial enorme el sector TIC, aunque no lo menciono expresamente, pero también es uno de los sectores que nos parece más interesante. Y bueno, sin más, no quiero entreteneros. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Muy buena vista sobre un mercado raro para nosotros, desconocido para nosotros y que has explicado muy bien. Yo creo que la situación en la zona y los cambios que están habiendo últimamente por el tema de la guerra Rusia-Ucrania están creando un nuevo mercado, una nueva zona que no conocíamos, muy interesante, que se está desarrollando y llegar antes que después es importantísimo para el negocio, para el comercio. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que el objetivo de presentar los mercados cara a visitarlos ahora con posterioridad para verificar datos y buscar importadores ha sido más que suficiente. No tenemos ahora mismo preguntas. Decía por el chat que si tenéis cualquier duda lo escribierais por ahí para comentarlo. Si algún producto en concreto que no se haya tocado, si no somos capaces de darle una respuesta hoy, se la buscaríamos para decírsela o para contestarle los próximos días. Pero nadie ha contestado. Por tanto, entiendo que la explicación ha sido más que suficiente y no hay ninguna duda. ¿Vale? Pues deciros que, bueno, que está la misión comercial abierta, la convocatoria. Por tanto, aquellas empresas que lo tengáis claro, por favor no dejéis de inscribiros porque, como decía Adolfo, es un mercado incipiente, muy interesante y muy cómodo quizás para entrar en la zona. Pues si no hay preguntas, como no los hay, bueno, en logística tenéis referencias concretas de proveedores, Gobora u otros, pregunta Oscar Nogueras, a quien ya conoces, En logística se refiere, entiendo, a empresas de transporte. ¿O a qué te refieres? quizás más de tema de frío, ¿no? Sí, empresas de transporte. Em, sí, bueno, claro, ¿por dónde? Dame un poquito más datos, Oscar, si puedes. Si quieres, pide, no sé si puedes abrir el micrófono y si no lo comentamos en privado para entender un poco mejor por dónde va tu pregunta. Oscar, te he convertido en panelista para que puedas hablar si quieres. Hola, buenos Te días. oímos Sí, perfectamente. mi pregunta va por ahí, por donde estás diciendo. Hemos- He tenido alguna experiencia, alguna cotización yendo por transporte marítimo, que en principio pensaba que iba a ser más económico que el transporte terrestre, pero la verdad es que no ha tenido el resultado, el impacto porcentual sobre el precio del producto que yo esperaba. Si bien sí es más barato que el transporte terrestre, en principio los plazos sí son más largos. Entonces, tener alguna referencia, si tenéis alguna referencia de algún consignatario, alguna empresa de transporte
que emplee bien ese corredor logístico desde Andalucía, pues nos ayudaría a consolidar un poco más la oferta. ¿Vale? Sí, Esa era la pregunta. No sé si alguien tiene alguna experiencia con algún proveedor que esté satisfecho. sí, mira, es uno de los objetivos que me gustaría y que me gustaría implantar y fomentar, el generar ese vínculo entre puertos andaluces y puertos georgianos. Por ahora es cierto que hay poca relación, pero hay una gran oportunidad. Todavía no está del todo desarrollado, es una zona que desgraciadamente todavía los puertos andaluces no ha captado su atención. Yo he hablado con puertos de Huelva, con Algeciras, creo que Algeciras sí que creo que tuvo algún acercamiento, pero todavía no existe una relación sólida, ¿no? Y eso es verdad que nos penaliza. Em, También he de decir que el corredor en sí está en puro desarrollo. Los cambios se van a ver probablemente de aquí a un par de años, por ser realistas, ¿no? Hablo de un corredor ya fluido, sin retrasos, con tiempos buenos, sin esperas. Está en ello, ¿no? Todos los actores de los diferentes stakeholders, ¿no? De grupos de interés, desde tanto la Comisión Europea como el Banco Mundial, el Banco Asiático, el Banco Europeo, todos están ahí financiando proyectos. A día de hoy hay como encima de la mesa en torno a 30 proyectos para mejorar la infraestructura de portuaria marítima, ferrocarril y carreteras que une a toda esta zona. Porque de nada vale que tú, por ejemplo, hagas un puerto magnífico en Azerbaiyán si no está bien conectado con Georgia o si no está conectado o si no hay ferries, por ejemplo, para cruzar el Caspio, para que llegue a Kazajistán, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ir todo creciendo de la misma manera, porque si un país crece más que el otro, se forma un cuello de botella. Es un proyecto complejo, pero que está ahora mismo en ejecutándose. Ahora bien, que vayamos a seguir teniendo costes elevados de transporte de aquí a 2 años, yo creo que eso no va a cambiar a priori. Yo creo que eso va a seguir siendo así. Por tanto, hay que explorar la mejor ruta y pedir diferentes presupuestos a diferentes empresas hasta dar con aquella que opere recurrentemente con Europa y que tú puedas llegar a algún tipo de acuerdo para un grupaje o una especie de transporte, por ejemplo, depositado en algún punto de Europa, que eso suelen hacerlo mucho las empresas de Georgia, en general de toda la región, que te recojan en algún punto de Europa porque ellos allí suelen consolidar, ya sea Polonia, Alemania, o cualquier otra república, bueno, país de la zona euro, ¿no? Europea, de la Comisión Europea. Entonces, tenemos varios nombres de empresas que si quieres te lo podemos ir pasando, lo podemos compartir, pero nosotros, como al final no, ya cada empresa tiene un tipo de producto, un tipo de circunstancias, no sabemos muy bien cuál es mejor para cada tipo de producto, ¿no? Entonces, bueno, si quieres darnos un poco tus especificaciones Ujú. y te intentamos ayudar en eso. Bueno, yo lo que he estado viendo ha sido transportes de contenedores completos de 20 pies porque no he sido capaz de encontrar grupaje hasta el momento. Ujú, Y lo que sí he visto es que si bien Gokbora, que es una empresa turca de transporte bastante potente, me pone ese contenedor en la casa del cliente a un precio pues prácticamente el doble que si lo haces por vía marítima. ¿Vale? El plazo por vía marítima pues es más lento, ¿vale? Más lento, pues casi 3 veces más largo, ¿vale? Pero es la mitad del coste de transporte, ¿vale? Pero el problema que tengo con la vía marítima es que solamente puedo hacer FOB puerto en Georgia, ¿vale? Tiene que ir ujú. mi cliente a recoger y pagar el transporte desde puerto hasta destino. Entonces, pues eso es un inconveniente más, ¿vale? Entonces, mi pregunta va por ahí para ver si puedo mejorar tanto en precio como en, como en complicaciones para mis clientes, pues el transporte.
Entonces, Yo pienso que sí. cualquier referencia pues me puede ayudar. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que igual o sea, las empresas georgianas yo creo que van a ser más competitivas al final. Pero tenemos que verlo. No te puedo decir ningún nombre de alguna empresa concreta. Lo que Ujú. podemos hacer, tú necesitas contenedor 20 pies, ¿no? Podemos consultarlo. En principio, contenedor de 20 pies, que es lo más habitual, pero el grupaje también me puede interesar, pero claro, tiene que ser a un precio que pueda montar una oferta Claro, competitiva allí. vale. Pues lo comentamos, Oscar. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, Oscar. Nico de Anotec pregunta justo por el desarrollo de infraestructura portuaria de la que ya hemos estado hablando. Nico, mientras Adolfo empieza a contestarte, voy a darte también paso como panelista para que puedas hablar. A lo mejor no. A ver. Ya estás como panelista, Nico, intenta hablar. Tienes que activar el micro, eso sí. Ahora. Hola, Hola, ¿qué tal? hola Adolfo. Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Te interesa Bueno, el desarrollo? sí. Cuéntanos un poco más. No, como ya sabéis, nosotros estamos más en el tema de estudio de impacto ambiental de aeropuertos. Entonces, como aquí se hablaba mucho de infraestructuras terrestres y marítimos, pues no sé, eh, la parte de transporte aéreo, pues no sé, también nos interesa a nosotros, claro. Claro, pues mira, es cierto que todo este desarrollo del que estamos hablando afecta más al transporte terrestre y marítimo que al transporte aéreo. Es por algún motivo, bueno, también por un tema ambiental, medioambiental, por volumen y por otras ciertas razones, pues no lo han priorizado. Eso no quita que sí que se esté impulsando el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias en Georgia desde los últimos años, ¿no? Ha habido renovaciones de aeropuertos en los últimos años. El de Tbilisi se actualiza bastante, el de Kutaisi. Realmente el impulso del turismo y la apertura a otros mercados sí que está haciendo que se esté invirtiendo, ¿no? El aeropuerto de Tbilisi no para de crecer y de expandirse. También hay rutas ahora de bajo coste con algunos aeropuertos que están operando vuelos de costes más económicos. Ten en cuenta que al final es que a Georgia llega mucha gente de toda la región durante todos los días. Turcos, rusos, países del Golfo incluso están viajando para sus vacaciones, los países de Asia Central, toda esa expansión la tienen que absorber. En principio, todo indica por el aumento tan grande del tráfico de pasajeros e incluso de carga, porque evidentemente por aéreo también se está haciendo mucho transporte a Georgia, sobre todo de productos de alto valor añadido, se está desarrollando. En principio, yo te diría que todo indica a que el desarrollo del sector aeroportuario va a seguir creciendo en la misma línea que se van a desarrollar el resto de infraestructuras de transporte. Todo indica eso. Proyectos concretos que te pueda decir, ahora mismo no los tengo en mente, pero si no recuerdo mal, sobre todo en los aeropuertos de Tbilisi, Kutaisi, el de Batumi, las zonas costeras, todos estos están renovándose y cambiando bastante. Ahora, si no recuerdo mal, también están trabajando mucho las zonas de turismo de montaña y hay un aeropuerto por ahí, que no recuerdo cómo se llama el nombre, que también está recibiendo muchísimo turista porque tienen unas estaciones de esquí impresionantes, un punto magnífico para esquiar. Y ahora están recibiendo mucho esquí de montaña, mucho turismo de montaña y de esquí en una zona concreta, pero no recuerdo el nombre del aeropuerto este, el que opera cerca. Pero sí, en general el momento es bueno y todo indica que van a tener financiación y van a tener apoyo de inversores para desarrollarlo. Muy bien, muchas gracias. Aparte del tema del impacto medioambiental,
casi todos los fondos vienen de proyectos multilaterales, como ya sabes. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, o el Banco Mundial, o el Banco Europeo de Inversiones, todos estos son los que ponen el dinero. Y todo proyecto lleva asociado un estudio de impacto medioambiental para que sea viable y la financiación se apruebe. Entonces, toda financiación que venga por ahí va a tener esa necesidad. Y ya que estamos hablando, Asia Central, ya te digo que también se están desarrollando muchísimos aeropuertos en la zona de Uzbekistán, mejorando los existentes y en todo el país, porque también en Kirguistán, en Tayikistán, incluso en Kazajistán, se están mejorando mucho y modernizando los aeropuertos actuales y muchos de ellos, por no decir casi todos, tienen fondos multilaterales con ese requerimiento del estudio de impacto medioambiental. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Nico. Seguiremos hablando de este tema para ver otros mercados, como decía Adolfo. Ya he visto que Dimas también ha contestado a Oscar sobre otras posibilidades para el tema de transporte. Actualmente no hay más preguntas, así que lo dicho, tenemos la misión directa abierta. Es una oportunidad para ir al mercado y ver efectivamente lo que está ocurriendo allí, que es impresionante en todas las zonas. No hay día o sea, no hay viaje que vuelva si haya cambiado totalmente la imagen del mercado por la entrada de nuevos actores en un comercio que antes pasaba siempre por Rusia y ahora ya no. Entonces os animo efectivamente a ir y a verlo con vuestros propios ojos. Quedamos a vuestra disposición para este tema, para cualquier otro que necesitéis. Y si os parece, como no hay más preguntas, damos por finalizado el webinario. Muchísimas gracias a todos por participar y por la confianza que siempre seguís depositando en Andalucía Trade. Muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta pronto.